a ver un problema en el cual podamos resolver un drag cuadrático. Tiene solución en los casos límite de movimiento estrictamente horizontal o movimiento vertical. Ya tengo un horizontal para preguntaros. Quizás, no lo sé. Vamos con el movimiento vertical. Quizás es más difícil. Estoy aquí yo, en el suelo, ¿no? Y lanzo una pelota verticalmente hacia arriba. Y aquí tengo el aire. Y me dicen como dato, tengo el efecto del aire sobre el movimiento del cuerpo, es un drag cuadrático. Es decir, que tenemos... Bueno, podemos poner lo mismo que teníamos en las expresiones gamma de cuadrados, v cuadrado por v. Esto me lo están diciendo como... Y de aquí todos son, el gamma de, todo eso es datos, ¿vale? O sea, eso son datos todos. Datos conocidos. Vale. Así que podríamos poner incluso, si queréis, menos c, v cuadrado, incluir todo en una constante c. Por v, mismo que utilizaba el otro día. Dato. Bien, y la... ¿Perdón? Sí, bueno, quiero decir que podría haber escrito menos c, v cuadrado por v, pero bueno, como habíamos usado esto ayer y hoy lo diríais, anda, pero no era gamma de cuadrado. Bueno, sí, pero bueno, que los dos datos conjuntos lo llamo c. Y ahora digo, me dicen cuál es la velocidad con la que lanzo, más datos. Vertical también es un dato. Bien, la gravedad, por supuesto. O sea, que va a ser un movimiento rectilíneo. Y la pregunta va a ser hallar la altura máxima que alcanza la pelota. Hallar la altura máxima que alcanza la pelota en el aire. O sea, no cuánto tiempo tarda, sino... Tiene todo solución. Lo que pasa es que este, bueno, es más rápido. El otro hay que saber más. La integral que resulta es menos inmediata para mi gusto. Por eso no lo quiero preguntar estrictamente. ¿Entendéis? O sea, ahí ya llega quizás el límite donde diría, no, eso quizás. Pero bueno, tiene solución, incluso yo creo que como venís muy frescos, lo podríais hallar. Podía haber modificado la pregunta de la siguiente manera. Creo que también fue un ejercicio que puse, este le he gastado de varias maneras. Imaginaos que hay rozamiento con el aire, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temperatura, suponiendo que me den el material, me dan el calor específico del material, me dicen cuál es la masa también, todos esos datos termodinámicos, termodinámica, para que os vayáis dando cuenta de que en mecánica de fluidos separar la termodinámica tampoco es posible. Necesito entre las ecuaciones fundamentales conservación de masa, conservación del momento lineal, conservación de la energía, o sea, primera ley de la termodinámica, son fundamentales. Bueno, pues en este podría incluir ya una pequeña, enseñar un poco la patita y decir cuál es la temperatura que tendría la pelota en el punto más alto, suponiendo que, aproximación, esas que no le gustan a Lucía, suponiendo que toda la energía disipada por el rozamiento con el aire se manifestase únicamente en un aumento de la temperatura de la pelota. Por supuesto, en el movimiento también se manifiesta en un aumento de la temperatura del aire circundante. O sea, que la aproximación que estoy haciendo desprecia eso
Desprecia, por supuesto, que hay conducción, es decir, que en el momento en que se calienta vuelve otra vez y está más frío su entorno, vuelve a ceder una parte. Desprecia también digamos, la emisión por radiación. Os suena la ley de Wien, Stefan Boltzmann, la radiación del cuerpo negro, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. Eso también lo estoy, es decir, que estoy considerando que todo, bueno, eso también son, ¿lo veis? Como son así. Max Planck. Planck con C, no me lo pongáis sin C. Lo he visto en la Universidad de León escrito sin C, en la página web de la universidad. Para, digamos, una persona que abrió el mundo a la física cuántica no se merecía quitarle la C. Pero bueno, entonces lo de la radiación del cuerpo negro viene de eso precisamente. Tuvo que considerar una historia muy bonita de Planck. Es la siguiente, es que Planck, digamos, llegaba con todos los, digamos, el punto álgido de la física clásica. Todo el electromagnetismo del siglo XIX, los logros increíbles, ¿no? Y él era una persona, pues, un gran físico, y era su mundo. Entonces se encontró con este fenómeno, el fenómeno de la radiación del cuerpo negro, y entonces tenían que explicar el espectro de emisión del cuerpo negro. Eso se puede hacer con, digamos, quizás os lo explicase, ¿no? Haciendo cómo logra uno un cuerpo negro cuasi perfecto, es decir, que absorbe todo lo que recibe de radiación, pues de su entorno. Pues quizás con un recipiente, que le haces un pequeño agujero, entonces le metes luz, la radiación, ¿no? Y digamos, claro, uno dice, pues se va a reflejar, una parte se absorbe, ¿no? Dice, pero otra se refleja porque no es negro, lo del color negro. Claro, pero al reflejarse, ¿no? Claro, va a rebotar, es decir, que tiene tiempo para ser absorbido totalmente. Eso, es decir, que experimentalmente, para aquellos que penséis que solo me gustan los numeritos, experimentalmente está muy bien para lograr hacer experimentos con un cuerpo negro casi ideal, esa era. Y entonces podían ver a través de un prisma luego cómo era lo que salía por la temperatura que tiene el propio cuerpo, ¿no? Entonces tenemos aquí una campana que es asimétrica, donde se encuentra el máximo, digamos, de emisión, a qué frecuencia, dependiendo la temperatura a la cual se está, o sea, es lo de Stefan Boltzmann. Luego, cuál es la energía de emisión total, es decir, la integral de toda esa curva, ¿no? Eso va con una potencia de la temperatura, la cuarta potencia, ¿no? Bueno, esas son cosas de termodinámica. Y entonces Planck, para la física clásica, que él dominaba muy bien, lo que le decía es que el espectro crecía sin fin con la frecuencia. Eso implicaba de que, claro, la energía emitida por el cuerpo negro era infinita, lo cual no podía ser. Eso con las herramientas de la física clásica. Entonces no le quedó más remedio, si recordáis, que decir, no, lo que se está absorbiendo son cuantos de energía. Introdujo lo que él pensaba que era un truco matemático, ¿de acuerdo?, para poder explicar esa campana. Pero en mente tenía, y siempre tuvo en mente Planck, por lo que yo he leído, siempre. Eso es un truco. Tiene que tener una explicación con la física. No soy capaz en ese momento de lograrlo, pero tiene una explicación eso de los cuantos con la física clásica. No se dio cuenta de que, siendo una persona que defendió hasta su muerte la física clásica, había destruido la física clásica con su ¿entendéis? Fijaos internamente. Yo creo en eso y fue la persona responsable de romperlo, Max Planck. Bueno. Bien, eso en cuanto a lo que estaba diciendo. Y entonces, es decir, ¿cuál es la temperatura que alcanza ahí? Entonces, claro, uno necesita decir, anda, pues genial, conservación de la energía. Yo tengo energía cinética, energía potencial, esa es la suma de las dos, energía potencial gravitatoria. Si no hubiese aire, permanece constante, se conserva la energía mecánica, pero claro, disminuye debido al efecto del aire. Entonces, la disminución, si yo tengo la energía mecánica a esta altura, tengo la energía mecánica a esta altura, ahora os dais cuenta de por qué el problema es el mismo.
Para tener la energía mecánica aquí en el punto máximo, de máxima altura, la velocidad es cero, energía cinética es cero, todo es energía potencial, mientras que aquí, si tomo este nivel como referencia, energía potencial gravitatoria cero, todo es energía cinética, ¿de acuerdo? Si yo tengo esto, lo comparo, estos dos, este va a ser menor que este, la diferencia me va a decir cuánta energía ha sido absorbida por la pelota. En mi enunciado, toda por la pelota. Si ahora me dicen que eso sería todo en forma de calor, por decirlo así. ¿En qué se manifiesta ese calor? La masa, calor específico, diferencia de temperatura. Me dicen cuál es la temperatura inicial o me están pidiendo cuál es. Eso siempre y cuando no haya una transición de fase en el material. Claro, con vosotros no hay transiciones de fase. Es decir, las transiciones de fase es lo que pasa, hay de primer orden, de segundo orden, cosas muy bonitas. Digamos, a una determinada temperatura, la estructura del material de algún tipo hace que se guarde energía sin que varíe para vosotros es que cambie de estado, de por ejemplo sólido a líquido. Eso tienes que dar energía para fundirlo, energía latente de fusión, esas cosas. Entonces en mi problema no. Salvo en el problema del meteorito de hielo, que entonces ahí tenemos la termodinámica, mecánica de fluidos, más termodinámica, ahí no tenemos variación de temperatura, sino que toda la energía debida al rozamiento con el aire se manifiesta en la fusión del hielo, porque para mí era un meteorito esférico de hielo. Pero primero hay que ver este otro problema. Vale. ¿De acuerdo? Dos enunciados, en el fondo es resuelve, resolución del problema. Es unidimensional. Vamos a escoger eje Y, si queréis, hacia arriba. Aquí está el origen. G hacia abajo. Ecuación del movimiento, segunda ley de Newton. Ahora digo solo, no ecuaciones, sino ecuación, porque solo voy a tener en el eje. ¿Qué tendremos? O sea, tendríamos mg más la fuerza del drag, igual a la masa por la aceleración, eje Y, tendríamos menos mg. Y ahora, fijaos, estoy pensando, situación está subiendo, esta es la velocidad, por lo tanto la fuerza del drag está hacia abajo. Eso quiere decir que entonces tendría aquí menos c v cuadrado por v. Aquí tendría, joder, perdón, menos v cuadrado, menos c v cuadrado por el vector unitario en la dirección de la velocidad. El vector unitario en la dirección de la velocidad es j, por lo tanto, al proyectar eso en el eje Y, pues tengo eso. Igual a m por la componente Y de la aceleración. Como solo tengo eso, le quito ya el subíndice porque solo tengo eso. ¿De acuerdo? La aceleración es... No pongo subíndices, en la velocidad tampoco, porque es solo en el eje Y. Vale. Es decir, que uno podría, en principio, uno dice, pues estamos en el mismo caso anterior, voy a ver si puedo separar variables. ¿No? Entonces tendríamos... Vale. En principio pinta muy bien, pinta bien, vamos, no pinta mal. En el sentido de que soy capaz, puedo separar las variables. Tengo el tiempo a un lado, tendríamos, por ejemplo, aquí menos diferencial de t, si queréis el menos lo dejo ahí, dividido por, si queréis puedo ya poner aquí la masa, divido la masa por esto, c dividido por m, si queréis eso lo pongo como una letra, en vez de que podemos poner k, ponemos k. Así tenemos todo eso. Entonces tendremos aquí así no arrastro tantas letras. Están separadas.
Eso también es cierto. Y ahora a resolverlo. Uno dice, ahí es el momento de. Es decir, ¿os acordáis de la solución en mis tiempos rápidamente al libro de tablas del Saum, ¿no? Y tal, y a ver cómo era la integral? Esta tiene solución. Pero es... ¿Sí? A lo mejor os acordáis de memoria ahora. ¿Arco? Vale, muy bien, pues eso, muy bien, de acuerdo, por ahí van los tiros. Para mí ya eso, es decir, les estoy obligando, quizás para vosotros estáis frescos, pero bueno, no me termina de convencer. Digamos que alguien se frene en ese momento por esa razón. Pero no necesitamos esto, porque si os dais cuenta en el problema, bueno, y luego podríamos darle otra vuelta de tuerca para lograr Y. Y ahí viene, oye, el arco tangente. Pero entonces tendríamos aquí T igual a algo por el arco tangente de por ahí lo que tuviésemos de G más KV al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego, entonces, tendríamos que darle la vuelta para quitar el arco tangente, para tenerlo por el otro lado. Entonces tendríamos V, la derivada de Y con respecto al tiempo. Tendríamos que volver a integrar para lograr Y. Es decir, que necesitaría dos integrales. Voy a ver si lo logro con una. Que no se me olvide esta, menos mg menos cv al cuadrado. M por A. En la pregunta que me hacen, el tiempo no interviene explícitamente. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si logro eliminar el tiempo, porque aquí tengo v, que depende del tiempo. Pero claro, yo puedo verlo que v depende del tiempo, pero a través de la posición que ocupa. Es decir, lo puedo ver como una función de la posición, y la posición depende del tiempo. Si logro transformar esta ecuación del movimiento en una ecuación que explícitamente no me aparezca el tiempo, sino me aparezca únicamente la velocidad y la posición, pues entonces ya he matado dos pájaros de un tiro, la integro y con una sola integral tendré la solución. Vamos a ver si eso es posible. Lo que vamos a hacer es muy importante porque aparece muchas veces, se necesita en física muchas veces. Si tenemos que la aceleración es esto, y uno está y ha entendido, ahora viene, ha entendido esto, pues es la regla de la cadena. Tirar de la cadena claro, y ahora físicamente uno dice, anda, vuelves a tener ahí la velocidad. Es decir, que tienes la aceleración, tenemos... Esto quiere decir que en esta ecuación se ha transformado, bueno, teníamos la K esa, que es menos G menos KV al cuadrado igual a A, se me va a transformar en menos G menos KV al cuadrado, V por la derivada de V con este K. Vale. Separación de variables. Ahora las variables son V e I. Paso el I al otro lado, tendríamos aquí menos diferencial de I, igual todo esto a este otro lado, V, diferencial de V, dividido por G más K, V al cuadrado. Esto es cierto, esto es cierto. El logaritmo neperiano de logaritmo neperiano de G más K, V al cuadrado. Si hago la derivada con respecto a V de todo esto, entonces tendríamos 2KV dividido por G más K. Es decir, que tenemos ahí un logaritmo neperiano, aquí dentro. Con, lo único que necesito es el 2K, es decir, que tendré que dividir menos 1 dividido por 2K, logaritmo neperiano de G más K, V al cuadrado. Todo ello, ¿cuál es? Desde I igual a 0 hasta la altura máxima I, y desde V
0 hasta 0, que en el punto más alto tenemos velocidad, el punto más alto se caracteriza por la velocidad.